estimados alumnos, soy su profesora Carla Orellana y vamos a ver los logaritmos y sus propiedades. Por el tema de tiempo no vamos a ver los objetivos. Bien, aquí tenemos la definición de logaritmo. Si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos que está íntimamente relacionado con el concepto de potencia. Vemos que los elementos de la potencia son los mismos que el logaritmo. Fíjense, la base de b es el subíndice del logaritmo. Y a, que es el argumento acá en el logaritmo, vendría a ser el resultado de la potencia. Y n es el exponente. O sea, acá podemos decir que a diferencia de las raíces, que buscábamos el valor de la base, aquí en logaritmo buscamos el valor del exponente de la potencia, ¿ya? O sea, acá lo que se pregunta, ¿qué número n elevado a b me va a dar a? Eso es lo que se está buscando con el logaritmo. El a viene a ser el argumento y b, como es de la potencia, viene a ser la base. N se lee, n es el logaritmo de a en base b, donde a es un número positivo y b también. ¿Ya? Estos números de acá no pueden ser negativos. Y siendo b distinto de 1, claro, porque si la base es 1, n puede ser cualquier valor, porque siendo la base 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, siempre me va a dar 1. Así que no tiene fin que sea b 1. Por eso dice aquí que tiene que ser distinto de 1. ¿Ya? Ejemplos. Tenemos que el logaritmo de O de 8, de 2 de 8, significa 2 elevado a ¿qué número me da 8? Porque estoy buscando el exponente, ¿ya? Entonces nos pasamos este logaritmo por definición a la potencia, sería 2 elevado a 3 me da 8. Por lo tanto, el valor del logaritmo es ese exponente, 3. Lo mismo acá, el logaritmo de 3, ¿cierto? ¿Qué expresión, qué número que diga, donde la base sea 3, sería m. ¿Ya? M acá no tengo idea de qué valor va a ser, se coloca una letra nomás, ¿ya? Logaritmo de 4, de 64 que me dé 3. Entonces, lo paso a potencia, 4 es la base, 64 es el resultado, entonces 4 para que me dé 64 elevado a ¿cuánto tiene que estar ese 4? A 3. Entonces, el resultado del logaritmo es ese exponente, el exponente de esa potencia. ¿Ya? El siguiente. El logaritmo en base 10 de un décimo. Entonces 10 elevado a ¿cuánto? ¿Elevado a cuánto me va a dar 0,1? Tiene que ser elevado a menos 1. ¿Por qué? Porque 10 elevado a menos 1 es 1 partido en 10 y eso es 0,1. Entonces necesariamente es menos 1. Para que se den cuenta, aquí intervienen las propiedades también de potencia. Por eso es tan importante de que también, antes de ver este tema, repasen potencia. ¿Ya? Cuando tenemos que el subíndice no hay valor, es porque es un logaritmo decimal. Y en ese caso no colocamos el 10. Así como en las raíces, cuando era una raíz cuadrada, el 2 en el índice de la raíz no lo colocábamos. Aquí también en el logaritmo, cuando el índice es 10, el subíndice o la base es 10, no la colocamos. Se entiende que es 10. Entonces acá sería 10 elevado a n, me va a dar el argumento a. ¿Ya? Ocupando la misma definición anterior de logaritmo, o sea, esta. ¿Ya? Ejemplos. Logaritmo de 10 de 100. 100 es lo mismo que 10 elevado a 2. Entonces, 10 elevado a ¿cuánto me va a dar 10 elevado a 2? Necesariamente los exponentes tienen que ser iguales, por lo tanto es 2. 10. 1000. 1000 es 10 elevado a 3. Entonces decimos 10 elevado a ¿cuánto? Una x ahí, igual a 10 elevado a 3. Entonces necesariamente esa incógnita tiene que ser 3. ¿Ya? El otro ejemplo. Ay, se me fue. Ahí, logaritmo en base 10 de una milésima. Una milésima se expresa en potencia como 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, nuevamente, base 10
elevado a x igual 10 elevado a menos 3. ¿Qué valor debe tener el exponente del primer 10? Menos 3. ¿Ya? Pasa lo mismo aquí. Logaritmo de la base. Estas es las primeras propiedades, ¿ya? Esta vendría a ser la primera de las propiedades. Dice, fíjate que la base es la misma que el argumento y cuando pasa eso es 1. ¿Por qué? Porque a elevado a ¿cuánto me va a dar a? 1. ¿Ya? Entonces por eso es 1. Ejemplo, el logaritmo de 8 de 8 es 1. 8 elevado a 1 es 8. Logaritmo de la unidad. Logaritmo de a de 1. Esto se entiende como a elevado a ¿cuánto me va a dar 1? 0. Por eso el logaritmo de a de 1 es 0. Ejemplo, logaritmo de 9 de 1 es 0, porque 9 elevado a 0 me da 1. Siguiente propiedad, logaritmo de un producto. Acá se define que el argumento, si yo lo descompongo en factores, eso lo puedo separar en suma de logaritmo de cada factor, manteniendo la misma base. ¿Ya? El ejemplo, el logaritmo de 8 de 2 más el logaritmo de 8 de 4, como tienen la misma base, las junto en una multiplicación dándome 8. A su vez aquí tengo el logaritmo de 8 y de 8, es el mismo de la propiedad anterior, ¿cierto? De este, perdón, se me fue. De este, ¿ya? Donde son la base y el argumento igual, por lo tanto el resultado es 1, ¿ya? Entonces aquí vendría a ser 1 también, ¿ya? Entonces aquí se ve para ambos lados. Yo tengo que tener una suma de logaritmos de la misma base, yo la puedo dejar en una multiplicación. Y también al revés, puede estar pesado en suma y las puedo multiplicar y resolver. Logaritmo de cociente es una división. Logaritmo de b dividido en c, lo separo, pero ahora en vez de aquí una suma, acá va a ser una resta. Esto era para la multiplicación, acá es para la división. Ya eso hay que tener cuidado. Entonces aquí, en el ejemplo, logaritmo en base 3 de 21 menos logaritmo en base 3 de 7. Yo puedo hacer como está en menos, puedo hacer la división, 21 dividido en 3 me da 3. Nuevamente aquí tengo igual base con el argumento, por lo tanto ese resultado es 1. ¿Ya? Entonces acá es conveniente que ustedes tengan en cuenta la propiedad y el ejercicio. Para el ejemplo, para que no se olvide. Logaritmo de una potencia. Acá, por ejemplo, tengo en el argumento una potencia que dice que ese exponente lo puedo dejar adelante con una multiplicación. Ejemplo, acá dice si logaritmo de 2 es 3 igual a m. Este es algo que me coloca el ejercicio. Y este es el ejercicio. Logaritmo de 2 es 81. No lo puedo escribir como 3 elevado a 4. Porque 3 por 3 por 3 por 3 me da 81. Y ese 4 lo puedo dejar adelante. 4 por logaritmo de 2 de 3. Como yo sé que el logaritmo de 2 de 3 es m, todo esto es m, entonces queda expresado como 4m. ¿Ya? Aquí lo importante es, la moraleja de esto, es que si yo tengo en el argumento una potencia, el exponente lo pongo en una multiplicación. Ahí está asistente. Ya, llegó. Bien, esa es la propiedad. Y aquí tengo la raíz, ¿ya? La raíz hacia adelante. ¿Por qué? Porque esto se transforma a potencia. M partido en n. Como queda b elevado a m partido en n y es un exponente, queda hacia adelante. Entonces, me queda así. Logaritmo de 7, raíz cúbica de 2, entonces este 2 está elevado a 1, por lo tanto esto transformado a potencia es 1/3. Lo leo hacia adelante, o sea, lo coloco hacia adelante y me queda el logaritmo de 7 de 2. ¿Ya? Entonces ahí estaría la explicación que vimos hoy en la sesión Meet. ¿Ya? Más adelante voy a explicar el cambio de base. Y también aquí vimos un ejercicio, x cubo menos y elevado a menos 2, logaritmo de una multiplicación, lo separo en una suma, ¿ya? Acá una suma, ¿cierto? Y después el logaritmo de cada expresión, logaritmo de x3, el 3 pasa hacia adelante como está ahí,
y después el logaritmo de i de menos 2 y el menos 2 pasa de adelante. Por eso sale aquí más con menos, menos. Y esta es la respuesta, la de la letra C. ¿Ya? Ocupando las propiedades. Más adelante tenemos un mapa conceptual que lo explicamos en la sesión MIT y los ejercicios. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Cualquier consulta me la haces por Classroom o por WhatsApp. Un beso.